vamos a referirnos a lo que se denomina, a lo que son las acciones de guerra contra Venezuela. Ahora fíjate, comenzamos por esto, Walter. Decía Carl von der Clausewitz, militar y filósofo alemán, tenía dos conceptos importantes. ¿Qué es la guerra? Es doblegar la voluntad del adversario para imponer la mía. Y otro concepto es la continuación de la política por otros medios. Estando claro en ese concepto, tenemos que analizar el contexto de las últimas 4 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es importante señalar que hay dos tipos de guerra. La guerra convencional, que es la que todos vemos con tanques, aviones, pero que en los conceptos teóricos es el enfrentamiento de dos ejércitos convencionales o de dos estados. Esa guerra estuvo vigente, Segunda Guerra Mundial, un poco la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Esas guerras se caracterizan por ser guerras muy cruentas, con gran cantidad de muertos. En ese sentido, los Estados Unidos, artífice importante de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea y de la Guerra de Vietnam, especialmente con Ronald Reagan, elaboran una doctrina llamada la doctrina Reagan. Y esa doctrina señala los conflictos de baja intensidad. ¿A qué se llaman los conflictos de baja intensidad? Los Estados Unidos, en su lucha por la hegemonía del planeta, siguen interfiriendo en los países, pero no directamente, sino a través de guerras internas, guerras religiosas, guerras económicas, compañías outsourcing o paramilitares. Se llaman conflictos de baja intensidad. Ahora alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Entonces, de allí surge un concepto interesante, que es el concepto de guerra no convencional. Hay gente que ha dicho que el presidente Chávez y el presidente Maduro han inventado términos para justificar cosas en Venezuela. Resulta que aquí hay un manual que nos lo dio un patriota cooperante de Washington, que es el manual de guerra no convencional TC 018-2010 de las Fuerzas Especiales del Ejército Norteamericano. Aunque aquí dice que es material confidencial, bueno, gracias a patriotas cooperantes del mundo, está en nuestras manos. Pero yo quiero señalar el concepto para que entendamos de qué estamos hablando el día de hoy. Dice aquí, ¿qué es guerra no convencional? Dice, es el conjunto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia para coaccionar, alterar o derrocar a un gobierno o a tomar el poder mediante el empleo de una fuerza de guerrilla auxiliar y clandestina en un territorio enemigo. Esto no lo estoy inventando yo. Aquí está el TC 1801, manual, noviembre del año 2010, guerra no convencional, fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. O sea, ¿qué significa? Que hay teoría, se ha teorizado sobre los mecanismos de guerra no convencional. Y si faltaba algo, aquí hay una pirámide que dice aquí, estructura de una insurgencia o movimiento de resistencia. Es una pirámide que señala la periodización de la guerra. O sea, desde el nivel más bajo de la pirámide hasta la acción más cruenta para derrocar un gobierno. Voy a señalar 3 cosas para que, especialmente en Venezuela, lo asimilemos lo que nos ha pasado en los últimos años. Dice en la base de la pirámide, dice, insatisfacción con la administración política, económica, social y otras condiciones, aspiraciones nacionales. Dice más arriba, incremento de la agitación, desafecto, infiltración de la administración en policías, militares, organizaciones nacionales, boicot y huelga. Más arriba, reclutamiento e entrenamiento de instructores. Más arriba, penetración de los sindicatos, organizaciones estudiantiles y otros sectores. Más arriba, mucho más arriba, presión abierta, encubierta contra el gobierno, huelgas y manifestaciones. Mucho más arriba, intenso quebrantamiento de la moral en el gobierno, en la administración, en la policía y en los militares. Más arriba, acciones guerrilleras, etcétera, etcétera. ¿Por qué te señalo yo esto, Walter? Porque es importante reafirmar lo que el comandante Chávez dijo en un principio y lo ha puntualizado el presidente Nicolás Maduro. Venezuela está sometida, especialmente a raíz de la muerte del presidente Hugo Chávez, a una guerra no convencional.
¿Y qué es la guerra no convencional? Es las diversas modalidades de guerra que van desde la guerra mediática, guerra diplomática, guerra económica, acciones militares, saboteo, infiltración, en sí, es un conjunto de acciones. ¿Cuál es el objetivo? Derrocar al gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez I y ahora con mucho más fuerza del presidente Nicolás Maduro. Yo quiero apoyarme en unas láminas que hablan por sí solas. La primera, por favor. Como podemos ver allí del lado derecho, está Suramérica. Y de derecha a izquierda hay una serie de bases militares. Como tú lo sabes, Walter, las bases militares se caracterizan en bases de operaciones, bases de inteligencia, bases de comunicaciones y bases logísticas. Como podemos ver de derecha a izquierda está la base de Surinam, la base de Curazao, la base de Aruba, las bases militares en Colombia y otra serie de bases, rodeando un pequeño país de apenas 916.050 kilómetros cuadrados. Yo me hago entonces la siguiente pregunta. O sea, ¿cuál es el objetivo de rodear con 11 bases militares un país tan pequeño como Venezuela, que tiene un ejército pequeño, que no es un ejército agresor, ¿verdad?, que no es un país que está en guerra con ningún vecino, sencillamente, como se ha explicado en múltiples oportunidades? Es porque Venezuela es la concentración de grandes elementos de carácter estratégico. Somos la primera reserva de petróleo del mundo, la segunda reserva probada de oro, la sexta reserva de diamante, la quinta reserva de coltán, la segunda reserva de agua del continente americano. O sea, suficientes razones de carácter geopolítico y geoestratégico para rodear a Venezuela. A esta operación, por favor mantenga la lámina, a esta operación que está allí, vamos a la parte izquierda de la primera lámina, por favor. Está allí Colombia. Y como podemos ver allí, de derecha a izquierda, están las 7 bases militares colombianas, que las tenemos aquí, que son la base de Malambo, la de Cartagena, la de Tolemaida, la de Bahía de Málaga, la de La Aranda, la de Apiay y la de Palanquero. 7 bases militares norteamericanas, en lo que podemos llamar, según la doctrina de guerra, en una estrategia de cerco y asfixia. ¿Por qué cerco y asfixia? Nos cercan militarmente y nos asfixian económicamente. Todo tendiente, por supuesto, a buscar el objetivo de doblegar la voluntad del adversario. ¿Quién es el adversario de Estados Unidos? Primero el comandante Hugo Chávez, luego el presidente Nicolás Maduro con el pueblo de Venezuela. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de arrodillar al pueblo, de doblegar el espíritu de combate de la Fuerza Armada y de lograr que el presidente Nicolás Maduro o entregue el gobierno o ser derrocado desde adentro por un golpe militar o por una explosión social. Ahora, ¿por qué Colombia? Porque resulta que los Estados Unidos necesitan una base de apoyo, necesitan un país satélite desde el cual montar las operaciones de guerra no convencional contra Venezuela. Y hay que decirlo aquí, aunque nos duela, porque alguna vez fuimos todos de la Gran Colombia. Colombia, Walter, con todo lo que hay que decirlo, son 200 años de tradición. Desde Santander, pasando por Uribe, Santos, hasta Iván Duque. 200 años de tradición. Y Venezuela, 200 años de solidaridad y amor. Desde Bolívar, pasando por nuestro comandante Hugo Chávez, hasta el presidente Nicolás Maduro. Pero hay que señalarlo por la calle del medio. Colombia siempre ha traicionado a América Latina. Tú lo sabes mejor que yo. Recordemos el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, cuando la potencia inglesa agredió a Argentina. Según el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, todos los países de América, incluyendo Estados Unidos, tenemos que defender a Argentina de Inglaterra. Pues no fue así. Hasta ahí duró el tratado, porque Estados Unidos se cuadró con su socio Inglaterra y Colombia tristemente se cuadró con Estados Unidos. O sea que lo que está ocurriendo no es sorpresa para nosotros.
Y en esta oportunidad, entonces Colombia se presta como una gran base militar para golpear, penetrar, debilitar, interferir y desestabilizar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya bien lo había dicho claramente nuestro comandante Hugo Chávez, él lo anunció, Walter. El objetivo supuesto de Estados Unidos de ubicar 7 bases militares norteamericanas era la lucha contra el narcotráfico. Viene entonces una reflexión. Hasta el año 2010, Colombia producía, según la Agencia de Drogas de Estados Unidos, eso no es según el PSV, tenía unas 170.000 hectáreas de producción de hoja de coca. Viene el plan Colombia en 1998 con Pastrana y se refuerza con el plan Patriota con Uribe en el año 2003. ¿Cuál es el resultado hoy, año 2018? Colombia pasa de 170.000 hectáreas de hoja de coca a 210.000. Entonces, una pregunta para nosotros en América Latina. ¿El plan Colombia, el plan Patriota, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico? ¿O es un objetivo subrepticio como es el cercar la República Bolivariana de Venezuela en el objetivo superior de los Estados Unidos de ocupar a Venezuela por los grandes recursos estratégicos que contiene? Decía que esto es una estrategia de cerco y asfixia. Entonces ya hablé del cerco no militar, que es evidente en las láminas. 11 bases militares rodean nuestra pequeña tierra, República Bolivariana de Venezuela. Ahora viene la asfixia. Próxima página, lámina, por favor. Aquí yo quiero hacer honor a la doctora Pascualina Curcio, quien se ha dedicado sistemáticamente a hacer un trabajo de seguimiento a lo que es la modalidad de guerra económica contra Venezuela, especialmente en su libro La mano visible, no la invisible de Adam Smith, no, que no existe, es la mano visible del mercado, porque Adam Smith señalaba que los individuos en su búsqueda del crecimiento personal benefician a la mayoría. Eso es falso totalmente. Pascualina ha demostrado cómo existe una mano visible del mercado que manipula las variables de la economía para obtener beneficios particulares, especialmente para grandes naciones y grandes grupos de poder. ¿Qué señala ahí la doctora Pascualina Curcio? En esta, de la primera a la sexta. Señala, en lo que es la parte de asfixia contra el país, que los venezolanos la hemos vivido desde el agosto del año 2012, pero con muchísima fuerza entre el 2014 y aún el 2018 que estamos viviendo. El primer elemento, el desabastecimiento programado y selectivo de bienes y servicios. El año 2014 comenzó a desaparecer en Venezuela la harina precocida, las toallas sanitarias de las damas, los pañales de los niños, el aceite. Nuestras mujeres deambulaban por todas partes, en grandes colas, porque comenzó un desabastecimiento programado. ¿Para qué? Para ahorcar la población. Es importante señalar algo para América Latina. En ese contexto surgieron los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Es una organización del poder popular con jefes, hombres y mujeres de sus comunidades que distribuyen directamente casa por casa los alimentos. Esos CLAP, Walter, podemos decir hoy, se han transformado en un arma de resistencia ante la guerra no convencional. No se la esperaban. No se la esperaban. Y agrego algo más, los CLAP en Venezuela no solamente distribuyen, sino que distribuyen, forman, organizan, movilizan, atacan a la guerra mediática con los comunicadores CLA y forman parte de la defensa integral de la nación. O sea, los CLA. Paralela, sabemos lo que cuesta. El segundo elemento, el bloqueo financiero. A Venezuela le han cerrado los mecanismos de crédito. ¿Quiénes se lo han cerrado? Las calificadoras de riesgo, como Standard & Poor's, por ejemplo, o el JP Morgan. Fíjate, Walter, el riesgo país se califica según si tú pagas o no pagas. Venezuela es uno de los países con mayor pago de los intereses de la deuda externa. Hemos pagado más de 65.000 millones de deuda externa y en el mismo periodo ha aumentado nuestro riesgo país en 220%.
O sea, no tiene nada que ver ni con las variables macroeconómicas ni con la capacidad de pago de Venezuela. Es simplemente una modalidad de guerra económica contra el país. El tercer elemento, el embargo comercial encubierto. No lo han declarado. Ese es un temazo. Pero el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado las cuentas bancarias de PDVSA, ha lanzado una sanción contra los movimientos en oro de Venezuela, ha sancionado todas las cuentas de nuestras entidades financieras para no permitirnos el flujo de nuestro dinero. Es como que si tú tuvieses, vamos a suponer, $10,000 en tu cuenta bancaria, pero entonces te cierra tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito, no te deja hacer transacciones, en sí, tienes $10,000, pero no puedes hacer nada. Y de ñapa te anulan la chequera. Así mismo es. Entonces, eso le han hecho a Venezuela en los últimos 4 años. Y por eso, por supuesto, eso ha impactado sobre la compra de alimentos, medicina, insumos, repuestos, reparación de resonadores magnéticos, de aparatos de rayos X, autobuses, carros, etc. El cuarto elemento, un paro silencioso en la industria petrolera. ¿Por qué? La industria petrolera es una industria de alta tecnología y necesariamente necesita repuestos de insumos de grandes compañías que se producen en el extranjero. En este cerco económico, esas empresas han dejado de venderle a Venezuela el tornillo, la válvula, el tubo, XYZ cantidad de elementos, lo cual por supuesto ha afectado, hay que decirlo, ha afectado la industria petrolera, ha paralizado mecanismos de extracción, de distribución, de procesamiento de nuestro crudo y por supuesto no hay que negarlo, ha impactado duramente sobre la industria petrolera, pero no es producto de acciones internas, es producto de una serie de mecanismos llevados a golpear nuestra principal industria, que es el flujo del petróleo. El quinto elemento, paro técnico de los servicios de transporte, electricidad, agua y salud. Está concatenado, fíjate. Te voy a señalar el estado Táchira. El estado Táchira consume a la semana unas 85 gandolas de gas. Gandolas de gas doméstico. Ahorita tenemos paralizada casi la mitad. Para los que nos oyen en el exterior, en otras latitudes, camiones gigantescos de transporte de gas. Para llevar bombonas de gas, sí. Entonces, ahorita tenemos paralizada casi la mitad de la flota. ¿Por qué la tenemos paralizada? Por ineficiencia. Porque queremos paralizarla. No, porque no hay repuestos, porque no hay batería, porque no hay cauchos, y se ha ido paralizando la flota. Y eso ha impactado, por supuesto, sobre la población, que causa desasosiego, tristeza, marcha, tranca y, por supuesto, angustia, porque es un elemento para el consumo, para producir los alimentos, para una degradación el cocido de los alimentos. De la calidad de vida. Pero igualito impacta sobre la gasolina. Claro. A Táchira debe entrarle diariamente 45 gandolas de gasolina. Y sin embargo, llegan más o menos unas 30 regularmente. ¿Por qué? Porque ha impactado sobre la flota del transporte de gasolina que viene desde un complejo en el estado Zulia. Entonces, de esa manera se afecta no solamente el transporte de gas, el transporte de gasolina, se afectan los hospitales, pues se paga el resonador magnético. Pero ¿de dónde son los aparatos? ¿Son Siemens o General Electric? Entre otros. Pero la General Electric ya dijo que no le vendía repuestos a Venezuela. Y la Siemens alemana tampoco. Entonces se para un resonador y no está la tarjeta. Se para un aparato de rayos X y no está tal aparato. Entonces, afecta. ¿Quién sí siente las sanciones? El pueblo que va al CDI, al CRI, al hospital, que espera el gas, que espera el CLA, que espera la gasolina, y entonces el pueblo se molesta, porque eso está aquí en este manual, es enardecer al pueblo con una serie de mecanismos progresivos, sistemáticos, que llevan a que la población se enardezca y culpe al gobierno y quiera salir del gobierno. Por eso se llama guerra no convencional. Y el último elemento es la hiperinflación inducida. Señala Pascualina Curcio que los dos elementos más importantes de la guerra económica son el ataque a la moneda y la hiperinflación inducida. Fíjate estos numeritos para que te caigas para atrás. Desde el año 1999 al año 2011, la inflación apenas tuvo una variación del 26%. Esto está en el libro La mano visible del mercado de Pascualina Curcio. Pero entre el año 2012 y el año 2017, la variación fue del 235%. Pero en el año
2017 varió 435%. ¿Sabes cuánto varió en el año 2018? 60.000%. Eso no tiene nada que ver con las variables econométricas. Y le explico. Dicen que la inflación es producto de dos elementos. Dice la derecha, porque el presidente Nicolás Maduro ha aumentado los sueldos reiteradamente a los trabajadores para proteger la masa trabajadora ante esta inflación inducida y por la emisión de dinero inorgánico. Bueno, según estudios econométricos señalan que los aumentos de sueldo del presidente Nicolás Maduro apenas han impactado 4.5% en la inflación. Y el llamado de dinero inorgánico, producto también para responder a esta guerra inclemente contra el país, ha afectado el 14.5%. Entonces, ¿cuál es el elemento que ha producido la hiperinflación? Un elemento inducido de los Estados Unidos, que es la colocación irreal, ficticia de un dólar paralelo, llamado aquí en Venezuela dólar today. Y con ese dólar today impactan sobre los productos importados y sobre los insumos para producir productos en Venezuela. Entonces, cada vez que un insumo de la agroindustria es comprado con el dólar paralelo, eso va a los precios y produce una hiperinflación. Lo llama Pascualina Curcio, lo llama shock de oferta agregada. Entonces, estos elementos, Walter, son los que podemos decir desde Venezuela al mundo, que nos han aplicado y que podemos asumir que a Venezuela están aplicando una guerra económica como modalidad de guerra no convencional.